Don Emilio se encontraba en la pequeña cocina de su hogar, un lugar que había sido testigo de innumerables momentos familiares. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando la mesa de madera que ocupaba el centro del espacio. Era una mesa sencilla, pero para él tenía un valor incalculable. Allí había compartido risas, comidas y secretos con su familia. Sin embargo, ese día, un sentimiento de traición y dolor se apoderó de su corazón. Desde la mañana había notado que algo no estaba bien. La ausencia de su hija Rosa lo inquietaba. Mientras contemplaba la mesa, un nudo se formaba en su garganta. Era extraño, casi como si la madera misma le hablara, recordándole los momentos vividos. Justo en ese instante, el sonido del timbre resonó por toda la casa, interrumpiendo sus pensamientos. Con el paso lento de los años, se dirigió hacia la puerta. Algo en su interior le decía que no recibiría buenas noticias. Al abrir, se encontró con el rostro de un joven repartidor, que sostenía un papel en la mano. «Señor Emilio, vengo a traerle esto», dijo el chico un tanto nervioso. Don Emilio tomó el papel y al leerlo, su corazón se hundió. Era un aviso de la tienda de muebles, confirmando que la mesa de la cocina había sido vendida a un grupo de compradores que la estaban esperando. La confusión y la ira se desbordaron en su interior. ¿Cómo había podido su hija hacer algo así sin consultarle? Con un firme latido en su pecho, don Emilio sintió lágrimas en sus ojos. Rosa, su única hija, había vendido la mesa sin pensar en el significado que tenía para él. Ella no sabía que esa mesa era más que un simple mueble. Era un lugar donde se había forjado la historia familiar, un símbolo de amor y sacrificio. Recordó la tarde en que había construido la mesa, con sus propias manos, tallando cada rincón con esmero, deseando que siempre fuese un lugar de unión. «Rosa, ¿por qué?», murmuró. Su voz se quebró al pronunciar el nombre de su hija. La traición caló hondo en su corazón. Rosa siempre había sido una buena hija, pero en los últimos años había comenzado a preocuparse más por sus propios intereses. Don Emilio recordó las veces que había escuchado a su hija hablar con entusiasmo sobre sus planes, sus sueños de una vida mejor, y cómo esos sueños parecían haberse desvanecido a medida que sus prioridades cambiaban. El anciano pensó en las últimas conversaciones que habían tenido. ¿Cuántas veces había intentado acercarse? ¿Cuántas veces había expresado su deseo de pasar más tiempo juntos? Pero cada vez Rosa se mostraba distante, absorbida por su nuevo trabajo y sus ocupaciones humanas. Se preguntaba cómo había llegado a este punto, a la sensación de que su propia hija lo había abandonado. Con una mezcla de tristeza y enojo, decidió que debía hablar con ella. Sin embargo, en su interior sabía que no sería fácil. Se sentó en la vieja butaca del comedor, la mirada perdida en la ventana. Recordó cada rincón de la casa, cada mueble que había tenido que vender con el tiempo. Su vida había sido un constante sacrificio y ahora le dolía que su propia hija le hubiera dado la espalda. Pasaron las horas y la angustia crecía en su corazón. Finalmente, Rosa llegó, con una sonrisa radiante que rápidamente se desvaneció al ver la expresión de su padre. «¿Qué sucede, papá?», preguntó, confusa, al notar el silencio abrumador que llenaba la habitación. Don Emilio respiró profundamente, sus manos temblaban ligeramente al tratar de articular sus palabras. «Vine a saber sobre la mesa, Rosa, ¿por qué la vendiste sin consultarme?». Su voz resonó como un eco en la cocina, y la joven se quedó en silencio, mirando a su padre con sorpresa. «Papá, no es para tanto, solo necesitaba un poco de dinero», respondió Rosa, su voz temblorosa, pero en sus ojos había una chispa de incomprensión. «Ya no la usábamos, solo ocupaba espacio». «¿Cómo puedes decir eso?». Don Emilio se levantó, su ira brotaba por la injusticia de la situación. «Esa mesa no solo es un objeto, es mi historia, la historia de nuestra familia.
Allí compartimos nuestras penas y alegrías. En cada marca de la madera hay un recuerdo. La expresión de Rosa se tornó dura, como si no pudiera entender la profundidad de la herida que había causado. «Papá, no puedo quedarme atrapada en el pasado, debo avanzar». Las palabras de su hija lo hirieron más que cualquier golpe. Don Emilio sintió que una parte de su corazón se rompía al escuchar esa fría respuesta. La conversación se tornó tensa, como un hilo fino que amenaza con romperse. Cada palabra se convertía en un dardo lanzado en la dirección equivocada. El anciano, lleno de tristeza, recordó un secreto que había guardado con recelo, uno que ni siquiera Rosa conocía. La mesa de la cocina había sido el refugio de un testamento grabado en su madera, un legado que había pretendido compartir con ella. Era un mensaje de amor y advertencia. «Hay cosas que no comprendes, Rosa. Esa mesa tiene un secreto, algo que podría cambiarlo todo», dijo, intentando calmar su voz. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Su hija lo miró con una mezcla de desdén y frustración, como si lo viera como un viejo que solo se aferraba a recuerdos tontos. «Papá, no quiero escuchar más. Ya no somos una familia así. Tienes que dejar ir el pasado», insistió. Y con esas palabras se marchó, dejando a don Emilio solo, rodeado de fantasmas del pasado. Mientras la puerta se cerraba, sintió un estremecimiento en su interior. La mesa podía haber sido solo un objeto, pero para él era la conexión con todo lo que había amado. Las lágrimas fluyeron por su rostro arrugado, cada una representando un momento que había perdido. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué su hija no podía ver lo que él había construido con tanto esfuerzo? Esa noche, mientras la soledad se instalaba en su hogar, don Emilio se sentó junto a la mesa vacía. La madera parecía susurrar secretos antiguos, y su corazón palpitaba con la promesa de una revelación. Aún quedaba una batalla por librar, una verdad que debía salir a la luz antes de que fuera demasiado tarde. Pero el dolor de la traición le pesaba en el alma, y las sombras del abandono envolvían su tristeza. La mesa de la cocina guardaba un secreto importante que podría cambiar la percepción de su hija sobre él y sobre la vida misma. Decidió que no permitiría que la iniquidad lo venciera, que buscaría la forma de que Rosa comprendiera la gravedad de sus actos. En el fondo, sabía que el amor podía despertar incluso de la llama más oscura. Y así, con una fe renovada, permitió que el peso de su legado comenzara a tomar forma en su mente. Si te gustan las historias, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo. Gracias. Acompáñame en este viaje lleno de emoción y ternura. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Las horas pasaron, y don Emilio, entre lágrimas y recuerdos, tomó la decisión de buscar su verdad. La venta de la mesa no solo había sido un acto de desenfreno, sino un llamado, una oportunidad para que ambos, padre e hija, enfrentaran sus demonios y restablecieran el vínculo que una vez los unió. La historia apenas comenzaba, y en su corazón sabía que la justicia aún podía brotar de su dolor. Don Emilio se quedó en pie, con la mirada fija en la mesa vacía que había sido parte de su vida durante tantos años. Cada rayo de sol que se filtraba por la ventana parecía reflejar los recuerdos imborrables que allí había compartido. Recordó las risas de sus hijos durante las fiestas, las largas conversaciones con su esposa, Clara, mientras disfrutaban de una taza de café por las mañanas. La mesa no solo era un mueble, era el corazón de su hogar, un símbolo de amor y de unión familiar. Pero ahora sentía que todo eso se desmoronaba ante sus ojos. Con una mezcla de tristeza y nostalgia, se dejó caer en la vieja butaca que había pertenecido a Clara. Se preguntó cuántas veces ella habría soñado con ver a su familia reunida en torno a esa mesa. La imagen de su esposa sonriendo mientras preparaba la comida para todos lo invadió.
Ella había sido la que había elegido la madera, la que había insistido en que la mesa debía ser fuerte y resistente, como los lazos familiares que tanto valoraban. «Era un regalo para ti, mi amor», solía decirle Clara mientras tallaban juntos cada rincón de la mesa. Esa mesa, con cada rasguño y marca, contaba la historia de su vida juntos, de sacrificios y alegrías compartidas. La traición de Rosa le había hecho darse cuenta de que sus sacrificios a lo largo de los años parecían haber sido en vano. ¿Dónde había quedado el tiempo en el que su hija lo miraba con admiración y amor sincero? Se dio cuenta de que los últimos años se habían llenado de distanciamiento y desinterés. Rosa, con su nuevo trabajo y su vida ocupada, parecía haber olvidado lo que realmente importaba. La desesperación se instaló en su pecho. «¿Cómo pude ser tan ciego?», se preguntó. Había pasado tanto tiempo complaciendo sus deseos y necesidades que había perdido de vista la esencia de lo que era ser una familia. De repente, recordó algo que había guardado en su corazón, un secreto que había mantenido cerrado incluso para sí mismo. Un día había encontrado una carta escondida entre las cosas de Clara, donde ella había escrito sobre sus sueños para la familia, y cómo deseaba que siempre se mantuvieran unidos, sin importar las circunstancias. La carta terminaba con una frase que resonó en su mente: «La familia es nuestro mayor tesoro». Y ahora Rosa había vendido no solo una mesa, sino la esencia de su hogar. Con el corazón pesado, don Emilio decidió que debía hablar con su hija, aunque le aterraba el enfrentamiento. No podía permitir que el legado de Clara, su amor y su sacrificio, se desvanecieran así. Tenía que hacerle entender a Rosa el peso de sus acciones. La angustia lo llevó a levantarse de la butaca y dirigirse hacia la ventana. Observó el jardín que había cultivado con tanto esmero, donde cada planta también contaba una historia. Recordó cómo Rosa, de pequeña, jugaba entre las flores, riendo y corriendo mientras él las cuidaba. ¿Dónde había quedado esa niña? Cuando Rosa llegó a casa, la expresión en su rostro se transformó al ver la seriedad de su padre. «Papá, de verdad no era para tanto», insistió, tratando de justificar lo injustificable. Don Emilio sintió que la rabia comenzaba a burbujear en su interior. Se respiró profundamente, intentando encontrar las palabras correctas. «Rosa, esa mesa era más que un objeto. Era un hogar, nuestra historia. Vendiste algo que no tenía precio y lo hiciste sin pensarlo 2 veces». Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Rosa. «Pero papá, yo solo quería ayudar. Necesitamos dinero para sobrevivir». Su voz temblaba, pero don Emilio no se dejaba llevar por la compasión. «Ayudarnos no significa destruir lo que hemos construido. Cada vez que vendemos un pedazo de nuestra historia, estamos vendiendo una parte de nosotros mismos». Rosa se quedó en silencio. Sus palabras se ahogaron en la confusión. Don Emilio, sintiendo que el tiempo se le escapaba, recordó la carta de Clara y cómo ella había querido que la familia siempre se mantuviera unida. «Necesitamos hablar de lo que realmente importa. No podemos permitir que el dinero y el egoísmo nos separen. Hay algo que quiero que sepas», dijo, su voz ahora más suave pero firme. Don Emilio se sentó nuevamente, invitando a Rosa a hacer lo mismo. «Tu madre me dejó un mensaje, algo que nunca he compartido contigo. Ella escribió sobre el valor de la familia, sobre cómo siempre debemos cuidarnos los unos a los otros». La mesa no era solo un mueble, era un recordatorio de que siempre debemos estar juntos, sin importar las dificultades. La mirada de Rosa cambió. Empezó a entender que había cosas que no se podían comprar con dinero. Mientras don Emilio hablaba, los recuerdos de su madre comenzaron a llenar la habitación. Ella siempre decía que en los momentos difíciles es cuando realmente vemos quiénes son las personas que nos aman. Rosa sintió que la situación se transformaba. Las lágrimas comenzaron a caer y comprendió que había perdido de vista lo que realmente importaba. «Lo siento, papá. No pensé en lo que estaba haciendo, solo quería ayudar.
Don Emilio extendió su mano hacia ella, la invitó a acercarse. No se trata solo de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos. Siempre habrá retos, pero nunca debemos olvidar lo que somos, lo que hemos construido juntos. En ese momento, Rosa se sintió pequeña, pero también llena de una nueva comprensión. La conexión que había perdido parecía resurgir. «Voy a recuperar la mesa», dijo de repente, con determinación. «No sé cómo, pero haré lo que sea necesario». Don Emilio la miró, y aunque su corazón seguía dolido, una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su interior. «Eso es lo que quiero escuchar, Rosa, pero lo más importante es que aprendamos a valorar lo que realmente importa en la vida». Ambos se quedaron en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Don Emilio sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero en su corazón había surgido una luz de esperanza. La conexión familiar podía ser reparada, siempre y cuando ambos estuvieran dispuestos a luchar por ella. La mesa, aunque aún vendida, quedaría como un símbolo de su historia, un recordatorio de que lo más valioso no era la mesa en sí, sino el amor que la había rodeado. La vida había dado un giro inesperado, y aunque el dolor de la traición aún estaba fresco, también había una nueva oportunidad de reconstruir lo que había estado a punto de perderse para siempre. Don Emilio respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. No podía dejar que el orgullo o el miedo lo detuvieran. Tenía que enfrentarse a su hija, no solo por la mesa, sino por los recuerdos que estaban en juego. Se obligó a recordar que Rosa, aunque había cometido un error, seguía siendo su hija, y había un camino para la reconciliación si ambos estaban dispuestos a escucharse. Al llegar a la casa de Rosa, su corazón latía con fuerza. La fachada del pequeño apartamento se veía igual que siempre, pero a don Emilio le parecía que había cambiado, que reflejaba la distancia emocional que había crecido entre ellos. Se detuvo un momento antes de tocar el timbre, recordando los momentos en que solían reír juntos en este mismo lugar. La risa de Rosa resonaba en su mente como un eco lejano. Finalmente, presionó el botón. La puerta se abrió y Rosa apareció. Su expresión sorprendida se tornó rápidamente en una mezcla de nerviosismo y preocupación. «¿Papá? ¿No esperabas?», dijo, intentando ocultar la incomodidad en su voz. «Necesito hablar contigo, Rosa», respondió don Emilio, intentando mantener la calma mientras se adentraba en el apartamento. La sala estaba desordenada, con cajas apiladas en un rincón y ropa esparcida por el sofá, un reflejo del caos que estaba sufriendo su hija. «¿Es sobre la mesa?», preguntó Rosa, con un tono defensivo. «Te dije que lo hice por necesidad. No entiendo por qué te pones así». «¿Necesidad?». Don Emilio sintió que la ira comenzaba a burbujear en su interior. «Vendiste algo que no tenía precio. Esa mesa era el corazón de nuestra familia, Rosa, no solo un objeto que se puede vender para pagar deudas». «Papá, tú no entiendes, no es tan simple. Tengo deudas que pagar y no sé cómo hacerlo. Estoy luchando», dijo Rosa, sus ojos brillando con lágrimas. «Necesito tu ayuda, pero no puedo esperar a que tú lo entiendas». «¿Y crees que vender nuestra historia es la solución?», replicó él, sintiendo cómo la frustración se transformaba en dolor. «¿No ves que al hacerlo también estás vendiendo una parte de ti, una parte de nosotros?». Las palabras de don Emilio parecieron calar hondo en Rosa. Se quedó en silencio, y por un momento el ruido del mundo exterior se desvaneció. «No quería herirte, papá, solo estaba desesperada, no sabía a quién más acudir». «Siempre puedes acudir a mí, hija», respondió don Emilio suavizando su tono. «Pero eso no justifica lo que hiciste. Necesitamos encontrar una solución juntos, no destruir lo que hemos construido». «Lo siento», murmuró Rosa, mirándolo a los ojos. Don Emilio notó la lucha interna que atravesaba su hija. Era un reflejo de la misma batalla que él había llevado en su corazón durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que había una oportunidad aquí, de reconstruir algo que parecía perdido. «¿Qué pasaría si intentamos recuperarla?», preguntó don Emilio, sintiendo que la esperanza comenzaba a florecer en medio de la tristeza.
Sé que no será fácil, pero podríamos intentar buscar a la persona que la compró. Quizás aún esté a tiempo de recuperarla. Rosa dudó, mirando hacia el suelo. No sé si será posible, papá. La vendí a un desconocido y no tengo idea de dónde encontrarlo. Podemos buscar, investigar, tal vez podamos seguir las pistas, dijo él con determinación. Lo más importante es que aprendamos juntos de esto, que entendamos el valor de lo que tenemos. Rosa asintió lentamente, sintiendo que la culpa empezaba a sentarse en su pecho. Tienes razón, y lo siento de verdad. Me dejé llevar por la presión y no pensé en lo que eso significaba para nosotros. Necesitamos comunicarnos, Rosa. No podemos dejar que el miedo o la desesperación nos separen. Te prometo que siempre estaré aquí para ayudarte, pero también necesito que me escuches, dijo don Emilio, sintiendo que la conexión entre ellos comenzaba a fortalecerse. La conversación continuó fluyendo, y aunque el ambiente seguía cargado de tensión, había un nuevo aire de esperanza. Juntos comenzaron a hacer un plan para encontrar la mesa, una misión que no solo significaba recuperar un objeto, sino restablecer el lazo que habían dejado de lado. Mientras hablaban, don Emilio sintió cómo la culpa comenzaba a desvanecerse en Rosa. Ella se dio cuenta de que había más en juego que simplemente el dinero. Había un legado que proteger, una historia que contar, y su padre estaba dispuesto a luchar por ello. Gracias por no darme la espalda, papá, dijo Rosa, finalmente mirando a su padre con sinceridad. Sé que he cometido errores, pero prometo que intentaré enmendarlo. Lo sé, querida, la vida está llena de errores, pero lo importante es aprender de ellos, aseguró don Emilio con una sonrisa. La familia es nuestro mayor tesoro y no lo olvides nunca. Mientras salían del apartamento juntos, un nuevo sentido de propósito los envolvió. Había un camino por delante, uno que no solo los llevaría a recuperar la mesa, sino que también podría sanar las heridas de años. La lucha por el legado familiar había comenzado, y ambos estaban listos para enfrentar lo que viniera. El sol se ponía en el horizonte, y con él la promesa de un nuevo día lleno de oportunidades y redención. En el fondo de su corazón, don Emilio sabía que la verdadera batalla no era solo por el objeto perdido, sino por el amor y la conexión que habían olvidado. Esa batalla estaba lejos de terminar, pero ahora enfrentaban el desafío juntos, y eso les daba fuerza. Don Emilio y Rosa continuaron hablando, el ambiente tensado por sus emociones y la historia que compartían. Cuando la conversación pareció calmarse, don Emilio sintió que había una oportunidad de conectar aún más con su hija. Rosa, hay algo que no te he contado, algo que descubrí hace mucho tiempo, pero nunca tuve el valor de compartirlo contigo, dijo, su voz temblando ligeramente. La curiosidad iluminó el rostro de Rosa. ¿De qué hablas, papá? Don Emilio se levantó lentamente, buscando en los rincones de su mente el momento en que había guardado ese secreto. Recordó aquel día soleado en que Clara, su difunta esposa, había decidido escribir algo especial para él y para sus hijos. Se había tratado de un legado, una carta que contenía sus pensamientos más profundos sobre la familia. Se dirigió a la cocina, donde había un viejo mueble que había pertenecido a Clara, un lugar donde guardaban recuerdos y objetos preciados. Con manos temblorosas, comenzó a abrir los cajones, buscando la carta oculta que su esposa había dejado. La madera crujió al abrirse, y el olor a polvo y a años pasados llenó el aire. Finalmente, encontró un sobre amarillento que llevaba su nombre. «Aquí está», dijo, mientras sostenía el sobre frente a Rosa. «Es una carta de tu madre». Rosa se acercó, intrigada. «¿De mamá? ¿Qué dice?» Don Emilio se sentó de nuevo en la butaca, abriendo cuidadosamente el sobre. Mientras examinaba el papel, los recuerdos de su amada Clara inundaron su mente. Recordó su risa, sus abrazos cálidos y cómo siempre había creído en la importancia de la familia. Con la voz entrecortada, comenzó a leer en voz alta.
Queridos hijos, si alguna vez leen esto, quiero que sepan que la familia es lo más importante que pueden tener. Esta mesa en la que compartimos tantas comidas y risas es un símbolo de nuestra unidad. En momentos de crisis, les pido que regresen a ella, que la cuiden y que nunca la vendan, porque representa el amor que nos une. Rosa lo escuchaba con atención, sus ojos llenos de lágrimas. Don Emilio continuó leyendo. Si alguna vez sienten que todo está perdido, busquen esta mesa y recuérdenme. Siempre estaré con ustedes en los momentos más importantes de sus vidas. El amor de una madre nunca se desvanece. Al terminar, las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Rosa. «Papá, nunca supe de esto». «Lo sé», respondió don Emilio, sintiendo el nudo en su garganta. «Tu madre siempre nos enseñó el valor de la familia, pero parece que hemos perdido de vista lo que realmente importa». Rosa se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de su madre. La mesa no era solo un objeto, era un vínculo, un recordatorio de lo que habían construido juntos. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Rosa, su voz apenas un susurro. Don Emilio sintió que la tristeza comenzaba a disiparse. «Debemos recuperar la mesa, Rosa, no solo por nosotros, sino por la memoria de tu madre. Ella siempre creía en nosotros y en nuestra capacidad de superar cualquier obstáculo». Rosa asintió, sintiendo un nuevo sentido de propósito. «¿Cómo lo haremos?». Don Emilio, sintiendo la determinación en su interior, respondió. «Primero, necesitamos reunir información sobre el comprador. Quizás haya alguna manera de rastrearlo. Y luego, organizar una reunión familiar. Necesitamos que todos entiendan la importancia de lo que hemos perdido». La idea resonó en Rosa y comenzó a sentir una chispa de esperanza. Podríamos preguntar a los vecinos o quizás en las redes sociales. No sé, pero estoy dispuesta a intentarlo. La mirada de don Emilio se iluminó. «Eso es lo que quería escuchar, hija. Juntos podemos hacerlo. La unión es la clave». Ambos comenzaron a idear un plan. Don Emilio se sintió renovado al ver a su hija tan motivada. Sin embargo, en su interior una preocupación persistía. ¿Y si no podían recuperar la mesa? ¿Y si la distancia entre ellos era demasiado grande? Pero por primera vez en mucho tiempo sentía que había un camino hacia la reconciliación. Mientras hablaban sobre los próximos pasos, la conversación se tornó más ligera. Recordaron anécdotas de su infancia, risas compartidas en la cocina y la forma en que Clara siempre preparaba su platillo favorito en esa mesa. Cada recuerdo era una pieza que reconstruía la conexión que habían perdido. Finalmente, don Emilio miró a su hija con seriedad. «Te prometo que haré todo lo posible para que recuperemos ese símbolo de nuestra familia, pero necesito que seas paciente y que no te desanimes». Rosa asintió, sintiendo que la carga en su corazón comenzaba a aligerarse. «Lo prometo, papá, haremos esto juntos». Con un renovado sentido de unidad, ambos se abrazaron, sintiendo que el amor que había sido eclipsado por la desesperación comenzaba a renacer. Había mucho trabajo por delante, pero sabían que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Mientras la tarde se convertía en noche, don Emilio se despidió de Rosa con la promesa de regresar al día siguiente con un plan más concreto. Cuando salió del apartamento, una mezcla de esperanza y ansiedad lo acompañó. Sabía que la recuperación de la mesa no solo era un acto físico, sino un viaje emocional que podría sanar sus corazones heridos. Al regresar a su hogar, don Emilio se sentó nuevamente en la vieja butaca, mirando la habitación vacía. En su mente, las palabras de Clara resonaban con claridad. Ahora tenía un propósito y un camino a seguir. La mesa de la cocina no solo era un mueble, era un legado, un símbolo que debía ser defendido y valorado. Su misión estaba clara. Debía unir a su familia de nuevo, y la mesa sería el centro de ese esfuerzo. Don Emilio sabía que no sería sencillo, pero sentía que la historia de su familia aún podía reescribirse.
Con determinación, comenzó a trazar un plan, decidido a recuperar no solo la mesa, sino también el amor y la unidad familiar que había estado a punto de perderse para siempre. Si te gustan las historias, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo. Acompáñame en este viaje lleno de emoción y ternura. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Don Emilio tomó una profunda respiración, sintiendo que el momento de verdad había llegado. Con el corazón acelerado, decidió convocar a toda la familia para hablar sobre la mesa y la carta de su esposa. Sabía que esto no sería fácil, pero estaba decidido a que sus hijos comprendieran el significado real de esos objetos y de la herencia emocional que su esposa había dejado. Al caer la tarde, la familia comenzó a llegar. Rosa fue la primera en entrar, con su rostro todavía marcado por el llanto que había compartido con su padre. A su lado estaba su hermano Santiago, un hombre de rostro cansado y preocupaciones evidentes, que se había visto agobiado por la presión de la vida moderna. Los otros hermanos, Ana y Jorge, también llegaron, trayendo consigo un ambiente de tensión. Don Emilio los observó mientras se acomodaban en la pequeña sala, sintiendo una mezcla de nostalgia y tristeza al ver a todos juntos, pero con una distancia que parecía insalvable. «Gracias por venir», comenzó don Emilio, su voz temblorosa. «Sé que todos ustedes están pasando por momentos difíciles, y es por eso que he querido reunirnos hoy. Quiero hablarles sobre la mesa de la cocina y sobre lo que su madre dejó escrito». Los rostros de los hijos se tornaron serios y una atmósfera de expectación llenó la habitación. «¿Qué tiene que ver la mesa con nosotros?», preguntó Jorge, con un tono que reflejaba una mezcla de escepticismo y curiosidad. «¿No es solo un mueble viejo que ya no sirve?». «Para mí no es solo un mueble», respondió don Emilio, sintiendo que la herida en su corazón se abría de nuevo. «Es un símbolo de todo lo que hemos vivido juntos». Su madre dejó una carta que habla sobre la importancia de la familia y de ese objeto. Debemos entender su significado antes de tomar decisiones apresuradas. Los hermanos intercambiaron miradas. «Pero papá, estamos en problemas financieros. La venta de la mesa podría ayudarnos», intervino Rosa, visiblemente angustiada. «No podemos aferrarnos a cosas del pasado cuando necesitamos dinero para sobrevivir». Don Emilio sintió que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. «Sé que todos enfrentan dificultades económicas», dijo, su voz llena de empatía. «Pero no es solo dinero lo que estamos hablando aquí. Es la memoria de su madre, el amor que nos unió. ¿No creen que hay algo más valioso que el dinero?». La atmósfera se tornó tensa, y el silencio se instaló en la habitación. «Eres nostálgico, papá», dijo Santiago, su voz llena de frustración. «Te aferras a ilusiones. Necesitamos ser prácticos. No podemos vivir del pasado». Don Emilio sintió un golpe en su pecho. ¿Acaso no ven que cada uno de nosotros ha pagado un precio por nuestras decisiones? ¿Que cada uno de ustedes ha enfrentado sus propias batallas? Su voz resonó con una fuerza inesperada. «No solo yo he sufrido, ustedes también. Este no es solo mi dolor, es el dolor de todos nosotros». Ana, la hermana menor, con lágrimas en los ojos, preguntó: «¿Y si vendemos la mesa y luego nos damos cuenta de que cometimos un error? ¿Y si después de todo nos arrepentimos?». «Eso es lo que temo», respondió don Emilio. «No quiero que más adelante se sientan vacíos como me siento yo ahora. La vida es demasiado corta para perder lo que realmente importa». Rosa, sintiendo la tensión en el aire, trató de suavizar la situación. «Papá, tal vez podamos encontrar una solución intermedia. Podemos investigar el valor de la mesa y ver si hay opciones para obtener la ayuda que necesitamos sin perderla». Don Emilio asintió lentamente. «Esa es una buena idea, hija. Pero primero necesitamos entender lo que realmente significan las cosas. La mesa es un símbolo, y su madre nos dejó un legado que debemos honrar». La conversación tomó un giro más profundo, y los hermanos comenzaron a abrirse sobre sus propias luchas.
Santiago reveló que había estado lidiando con deudas debido a un negocio fallido, y Ana confesó que se sentía sola y abrumada por las responsabilidades que nunca había deseado. Jorge, en un tono más suave, admitió que también había estado luchando para llegar a fin de mes. Don Emilio escuchaba con atención, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. Al final, todos enfrentamos desafíos, pero eso no significa que debamos sacrificar lo que realmente importa. Debemos encontrarnos en el dolor y no dejar que el miedo nos separe. La reunión se tornó en una intensa discusión emocional. Las verdades salieron a la luz, y cada uno de ellos empezó a ver a don Emilio con nuevos ojos, reconociendo su dolor y sacrificio a lo largo de los años. La conexión entre ellos comenzó a reconstituirse, aunque lentamente. Quizás, en lugar de vender la mesa, podríamos encontrar otras formas de ayudarnos mutuamente, sugirió Rosa, viendo cómo la tensión empezaba a disiparse. Podríamos unir fuerzas para enfrentar nuestras deudas en lugar de dejarlas destruirnos. Eso suena bien, dijo Santiago, sintiéndose aliviado de que la conversación había tomado un giro más positivo. Podríamos hacer un plan de apoyo familiar. Cada uno aportaría lo que pudiera. Mientras hablaban, don Emilio sintió una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, aún había tiempo para reconstruir lo que se había perdido. La mesa de la cocina no era solo un objeto, sino el punto de partida para sanar las heridas familiares. De repente, comprendió que la carta de Clara no solo era un mensaje de amor, sino también un llamado a la acción. Vamos a honrar a su madre, buscando soluciones juntos. La familia es lo más importante y debemos cuidar de ella. A medida que la conversación se desarrollaba, la luz del sol se desvanecía por la ventana. Pero en el corazón de don Emilio, una nueva luz comenzaba a brillar, dando paso a la esperanza y a la posibilidad de un futuro donde la familia pudiera unirse nuevamente. La reunión terminó con un compromiso renovado, y aunque el camino hacia la reconciliación sería largo y desafiante, al menos ahora todos estaban dispuestos a intentarlo. Don Emilio sonrió, sintiendo que el legado de su esposa aún vivía en cada uno de ellos, y que juntos podrían enfrentar lo que viniera. Si te gustan las historias, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo. Acompáñame en este viaje lleno de emoción y ternura. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Rosa, si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo más historias llenas de amor y esperanza. Hasta la próxima, con otro romance inolvidable. Don Emilio respiró hondo, tratando de calmar las emociones que se agolpaban en su pecho. Sabía que era el momento de abrir su corazón y compartir el peso que había llevado durante tanto tiempo. «Hay algo más que quiero decirles», comenzó, su voz aún temblando. «La mesa tiene un significado más profundo del que pueden imaginar. Fue hecha por mis propias manos, y cada rasguño, cada marca, tiene una historia detrás. No solo es un objeto, es el testimonio de nuestra vida juntos, de los sacrificios que hice para que ustedes tuvieran un futuro mejor». Los ojos de Rosa comenzaron a brillar con una nueva comprensión. ¿Sacrificios? ¿Qué sacrificios, papá?, preguntó, su voz ahora más suave. Cuando decidí construir esta casa y esta mesa, pasé noches enteras trabajando, lejos de ustedes y de su madre, para asegurarme de que tuviéramos un hogar. No solo invertí dinero, invertí mi tiempo, mi esfuerzo y, sobre todo, mi amor. Cada vez que se sentaban a comer aquí, era un recordatorio de lo que realmente importaba, nuestra unidad como familia. Santiago, que había estado en silencio, finalmente habló. «No lo sabía, papá. Siempre pensé que solo era una mesa vieja. Nunca me detuve a pensar en lo que representaba». Su voz estaba llena de arrepentimiento. Ana, con lágrimas en los ojos, añadió. «Yo tampoco lo entendía. Solo veía el valor monetario, sin darme cuenta de que detrás de eso había una historia que no había sido contada».
Don Emilio sintió un ligero alivio al ver que sus hijos comenzaban a abrirse y a reflexionar sobre sus palabras. Su madre escribió una carta que guarda la clave de lo que somos. Ella sabía que el tiempo pasaría y que algún día tendríamos que enfrentar decisiones difíciles. Quería que siempre recordáramos la importancia de nuestra unión, de nunca dejar que el dinero o las cosas materiales nos separaran. ¿Dónde está esa carta?, preguntó Rosa, su corazón latiendo con fuerza. Necesitamos leerla, papá, es fundamental. Está en el cajón de la mesa, respondió don Emilio, señalando con la mano. Cuando la vendieron, sentí que me llevaban también una parte de mi alma. Necesitamos encontrarla, porque su mensaje es mucho más valioso que cualquier dinero. Con manos temblorosas, Rosa se acercó a la mesa y comenzó a abrir los cajones. El crujido de la madera resonó en la sala, un sonido que evocaba años de recuerdos. Después de unos momentos, sus dedos encontraron un pequeño paquete en una tela. Con cuidado lo sacó, sintiendo que el peso de lo que había en sus manos era mucho más que físico, era emocional. Esto es, murmuró Rosa, mientras desataba la tela con un cuidado casi reverente. Don Emilio observó, su corazón latiendo con esperanza. Ana se acercó, mirando por encima del hombro de su hermana. ¿Qué dice?, preguntó ansiosa. Rosa comenzó a leer en voz alta, su voz temblorosa pero clara. Queridos hijos, si están leyendo esto, significa que han llegado a un cruce de caminos. La vida es llena de decisiones y desafíos. Recuerden siempre que la familia es lo más importante, más allá de lo material. Cada vez que se sientan a esta mesa, piensen en los momentos que han compartido. No permitan que la prisa del mundo los desvíe de lo que realmente importa. Las palabras de Clara resonaron en la sala, llenando el ambiente de una calidez que hacía tiempo se había perdido. Don Emilio sintió que su corazón se abría, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Ella tenía razón, dijo, con un hilo de voz. Nuestra vida ha estado llena de amor, pero también de desafíos. No quiero perder eso por un momento de debilidad. Rosa miró a sus hermanos, que ahora tenían los ojos húmedos de emoción. ¿Podemos devolver la mesa?, preguntó, su voz llena de determinación. Podemos buscar a la persona que la compró, no podemos permitir que esto se pierda. Santiago, que había estado lidiando con sus propias luchas, sintió que un rayo de esperanza iluminaba su corazón. Yo puedo ayudar a buscarla. No quiero que perdamos lo que realmente importa por un dinero que no nos llenará. Ana asintió, sintiendo la fuerza de la unidad familiar. Estamos juntos en esto. Si trabajamos como familia, podremos recuperar la mesa y todo lo que representa. Don Emilio sonrió, sintiendo que la luz comenzaba a brillar de nuevo en sus vidas. Lo que estamos viviendo ahora es lo que su madre siempre soñó. No se trata solo de una mesa, se trata de recordar quiénes somos y lo que hemos construido juntos. Gracias, mis hijos, por abrir sus corazones. Con renovada esperanza y determinación, la familia se unió para buscar la mesa, comprendiendo que el verdadero legado de su madre no era solo un mueble, sino un profundo amor y la importancia de la familia. Mientras se preparaban para salir, don Emilio sintió que la vida les daba una segunda oportunidad, no solo para recuperar un objeto, sino para reforzar los lazos que habían comenzado a desvanecerse. La búsqueda de la mesa se convirtió en una jornada de redescubrimiento, donde cada uno de los hermanos comenzó a reconectar no solo con el objeto, sino entre ellos mismos. A medida que avanzaban, el amor y la unidad que habían sentido de niños comenzaron a resurgir, trayendo consigo una nueva promesa de un futuro juntos, basado en la comprensión mutua y el respeto que merecían. Se dieron cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en lo material, sino en el amor y la unión familiar que habían cultivado a lo largo de los años. Y así, con el corazón lleno de esperanza, se embarcaron en un nuevo capítulo de sus vidas,
uno que honraba el legado de Clara y prometía un futuro donde la familia siempre sería lo primero. Si te gustan las historias, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo. Acompáñame en este viaje lleno de emoción y ternura. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Don Emilio observó a sus hijos con una mezcla de esperanza y temor. La atmósfera en la habitación había cambiado y las lágrimas en los ojos de Rosa y Ana eran un testimonio de que el entendimiento estaba comenzando a florecer. «No se trata solo de la mesa», continuó, su voz ahora más firme. «Se trata de lo que significa ser familia. Se trata de recordar a su madre y todo lo que hizo por nosotros». La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, iluminando la sala con un brillo cálido. Era un recordatorio de que a pesar de los conflictos y malentendidos, siempre existía la posibilidad de reconciliación. Rosa, sintiendo la urgencia del momento, se dirigió a su padre. «Papá, ¿cómo podemos hacer para recuperar la mesa? ¿A quién se la vendiste?» Don Emilio se tomó un momento para reflexionar. «La vendí a un hombre del pueblo, un comerciante que se especializa en antigüedades. Su nombre es Don Joaquín. Vive cerca del mercado. No sé si todavía la tiene, pero podemos intentarlo». «Vamos a buscarla», dijo Santiago, su voz ahora llena de determinación. «No quiero que pierdas más de lo que ya has perdido, papá». Ana asintió, su rostro iluminado por una renovada resolución. «Sí, debemos hacerlo juntos. Esta es nuestra oportunidad de arreglar las cosas». La familia se organizó rápidamente. Don Emilio, con su corazón latiendo con fuerza, sintió que la esperanza se encendía en su interior. Salieron de la casa, con la luz del ocaso guiándolos hacia el pueblo. Mientras caminaban, las palabras de Clara resonaban en sus mentes, y cada paso los acercaba más a la restauración de su legado familiar. Al llegar al mercado, sintieron la energía vibrante del lugar. Los vendedores gritaban para atraer a los clientes, y el aroma de la comida callejera llenaba el aire. Don Joaquín estaba en su puesto, revisando una colección de muebles antiguos. Cuando vio a don Emilio, su rostro se iluminó con una sonrisa. «Don Emilio, ¿qué lo trae por aquí?» «Vengo por la mesa que le vendí», respondió don Emilio, su voz firme a pesar del nerviosismo que sentía. «Es más que un mueble para mí, es parte de mi vida y de mi familia». Don Joaquín frunció el ceño, comprendiendo la importancia de lo que se le pedía. «Lamento informarle que la mesa ya ha sido vendida a un cliente. ¿Pero puedo intentar rastrear su ubicación? ¿Le gustaría que lo hiciera?» La decepción se reflejó en los rostros de la familia. Don Emilio sintió que su corazón se hundía. «Por favor, hágalo, no puedo dejar que se pierda». Don Joaquín asintió y se comprometió a hacer todo lo posible. «Déjeme su número y lo llamaré tan pronto como tenga noticias». Con el corazón pesado, don Emilio y sus hijos se despidieron de don Joaquín. Mientras caminaban de regreso a casa, la conversación giró en torno a cómo podían mantener viva la memoria de su madre y el significado de la mesa. «Podemos hacer algo simbólico», sugirió Rosa. «Podemos reunirnos aquí, en esta cocina, y compartir historias sobre mamá cada semana. Así nunca olvidaremos lo que ella quiso para nosotros». Ana sonrió, sintiéndose inspirada. «Y podemos hacer una nueva mesa, una que represente todo lo que hemos aprendido, una que simbolice nuestra unión y el amor que siempre nos ha unido». Don Emilio, con lágrimas en los ojos, sintió que su corazón se llenaba de orgullo. «Eso suena maravilloso. No importa si la mesa no es la original, lo que importa es lo que representa, la unión de nuestra familia». Con el tiempo, don Joaquín se puso en contacto con don Emilio. Había localizado a la persona que compró la mesa, una joven pareja que estaba encantada con el mueble, pero que no tenía idea de su historia. Don Emilio, junto a sus hijos, se reunió con ellos, compartiendo las historias de la mesa y su significado. La pareja, conmovida por la historia, decidió devolverla. Cuando la mesa regresó a su hogar, la familia se reunió a su alrededor.
Don Emilio, con la voz entrecortada, dijo: «Hoy no solo recuperamos una mesa, hemos recuperado nuestra historia, nuestro legado». Rosa, Ana y Santiago se miraron, sintiendo el peso de lo que habían vivido y aprendido. «Prometemos cuidar de esto y de lo que representa», dijo Santiago, mirando a su padre. «Nunca más dejaremos que el materialismo nos separe». La mesa fue restaurada con amor y cuidado. Cada rasguño, cada marca, se convirtió en un símbolo de sus sacrificios y su unidad. Las cenas familiares se convirtieron en momentos sagrados, donde compartían risas, recuerdos y, sobre todo, el amor que siempre había existido entre ellos. Don Emilio, al ver a sus hijos reunidos alrededor de la mesa, sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Había logrado transmitirles el verdadero valor de la familia. La vida, con todas sus dificultades, había encontrado un nuevo sentido. Juntos, habían aprendido que el amor y el respeto hacia los mayores son la base de cualquier familia. Así, la historia de Don Emilio y su familia se convirtió en un legado que perduraría por generaciones. La mesa, que había sido vendida y olvidada, ahora era el epicentro de su hogar, un recordatorio de que a pesar de las adversidades, siempre hay espacio para la reconciliación y el amor. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo más historias llenas de amor y esperanza. Hasta la próxima, con otro romance inolvidable.